En el tema 8 hemos hablado acerca de la verdad que esconden los símbolos. Los símbolos nos permiten expresar de manera sencilla un acontecimiento, una realidad que es misteriosa. Por eso que los símbolos son muy importantes y debemos tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es el símbolo? Es una imagen visible, provoca sentimientos y relaciones con realidades no visibles y en particular depende los símbolos a la cultura y por lo tanto estos símbolos son temporales. Entonces en el tema 8 la idea central es que los símbolos no son cualquier cosa, son una herramienta importante para explicar de manera sencilla aquello que es misterioso. El tema número 9 hemos visto cómo leer el Génesis del capítulo 1 al capítulo 11. Hemos visto tres tipos de lectura. Hay una lectura al pie de la letra, que es fundamentalista o literalista, y por lo tanto lo que hace surgir este tipo de lecturas son preguntas que no tienen respuesta. Preguntas que no tienen respuesta. Por eso que la interpretación al pie de la letra es muy buena siempre y cuando se tenga algunas previsiones, algunas condiciones para evitar caer pues en preguntas absurdas. Entonces, la interpretación al pie de la letra es una interpretación que solamente si usáramos esta como tal, pues fuera incompleta. Hay otra interpretación de la lectura del Génesis que es como un tratado científico. Leer la Biblia como un tratado científico también es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia no está para responderte a ti temas sobre ciencia, sino ciencia experimental, sino sobre las verdades fundamentales sobre nuestra fe. No sobre la ciencia, no sobre historia, no sobre literatura, sino sobre nuestra fe. Entonces, ¿cuál es la lectura correcta? La lectura para leer el Génesis capítulo 1 al 11, la lectura correcta es la lectura del símbolo, de la poesía y el relato. Es decir, entender que los sabios de Israel nos transmiten su mensaje a través de símbolos. No debemos quedarnos en la imagen, sino en lo que significa. Por ejemplo, dice Dios hizo la creación en 7 días. Entonces dice, entonces Dios nos creó en 7 días. El 7 es una palabra de perfección. Hablar de 7 días como parte de la creación significa que la creación es perfecta. Dios los creó bueno, Dios lo creó hermoso. Entonces se usa este recurso del 7 como algo simbólico. En el tema 10 hemos visto una visión general y contexto del Génesis capítulo 1 al capítulo 11. ¿Cuál es la visión general? Hemos tratado de hablar, por ejemplo, el contexto histórico de cada uno de los capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1, Génesis capítulo 1, nos relata sobre la creación del mundo. Hay dos relatos. Hay dos relatos de la creación del mundo. Entonces, ¿cómo se creó esto? Pues el contexto histórico es que el pueblo de Israel fue conquistado por otros pueblos y perdieron su identidad, perdieron la tierra, perdieron a su rey, porque también lo exiliaron, y lo destruyeron a su templo, por lo tanto también perdieron al templo. Entonces ellos estaban desterrados y desterrados sienten que Dios los abandona. Y con el objetivo de devolver esa esperanza al pueblo que vive en una profunda crisis de fe, los profetas van a hablar de un Dios creador. Y es así como surge este relato de la creación. Dios crea un lugar especial para el hombre, pero el hombre desobediente la pierde nuevamente. Luego la creación de la humanidad. Génesis capítulo 2 nos habla de la creación de la humanidad. ¿Cómo surgió este relato? Este relato surgió porque en el tiempo del rey Salomón lo que se da es el aumento, pues en el rey David se había unificado los pueblos y en el tiempo del rey Salomón se construye el templo, entonces Dios va a ser visto pues como parte esencial de sus vidas y por lo tanto
van a tratar de narrar el proyecto original de Dios. Dios se preocupa por el ser humano y por el ser humano se preocupa para darle su naturaleza y darle una comunidad donde viva. Entonces, ese es el contexto donde surgió el Génesis capítulo 2. El Génesis capítulo 3 nos habla del relato de Adán y de Eva, dos figuras que habla sobre pues este tema del capítulo 3, que no es otra cosa que exponer por evidencia de que el pueblo de Israel, aunque son 12 tribus, todos salieron de unos mismos padres, que es de Adán y de Eva. Entonces, la idea es que surgió un contexto donde el pueblo estaba dividido y quería unificarse y por lo tanto surgió el relato de Adán y de Eva. Luego nos da el relato de Caín y Abel, también semejándose a esta idea de que el pueblo en tiempos del rey Salomón se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, bajo esta idea de que el reino del norte, el reino del norte atacaba al reino del sur, se crea esta idea de Caín y Abel. Caín, que es agricultor, se enfrenta a Abel, que es pastor. Los del reino del sur son pastores, el reino del norte son agricultores. Entonces, Caín representa al reino del norte, que es aquel que atacaba al reino del sur. Entonces, esta imagen de dos pueblos enfrentados lo reflejan en el relato de Caín y Abel. Luego, la genealogía del Génesis capítulo 5. El objetivo de este relato es dar valor al pueblo para que recupere la identidad, su valor y su unidad. Es decir, miren, nosotros podemos ser 12 tribus, pero todos procedemos de esta familia, la genealogía que está presente en el Génesis capítulo 5. Luego, en el diluvio del Génesis capítulo 6 al capítulo 9, nos habla no en otra cosa de que el contexto donde surge, pues el contexto donde hay bastantes inundaciones en los valles de los ríos Tigres y Éufrates. El objetivo de este relato es recuperar pues la fraternidad perdida entre el hombre y la naturaleza. Entonces yo quiero recuperar la fraternidad que debo y el cuidado que debo tener con la naturaleza. Entonces se crea este relato del diluvio donde el hombre, por querer hacer como Dios nuevamente, alcanzar el cielo, el relato del diluvio, Dios borra toda esta generación, y a través del arca Dios salva. Y luego tenemos el mapa de los pueblos. En el Génesis capítulo 10 nos relata los lugares donde van a ocupar los descendientes de Noé. Entonces, el pueblo judío quería afirmar que ellos también proceden de esto y por lo tanto hacen este tema de que todos los pueblos son hijos de un mismo padre, que es Noé. Y también hablamos de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. El objetivo de este relato es expresar cómo el hombre ha rechazado a Dios en todo proyecto pues de querer Dios que se acerque a ellos. En cambio ellos quieren acercarse a Dios, ellos quieren divinizar su humanidad. Entonces Dios no quiere monopolizar la opresión de un pueblo sobre otro pueblo, pues Dios quiere dividir. Entonces, esto es un relato que surge en un contexto donde el pueblo estaba unificado, pero comenzaban a imponer cargas inmensas a la gente más sencilla, y por lo tanto se pone este relato de la Torre de Babel como decirte, oye, mira, tranquilo, esto es lo que pasa cuando nosotros nos olvidamos de los pobres. Luego en el tema 11 hemos visto el Génesis del 1 al 4 paso a paso, hemos revisado paso a paso. Hemos hablado del Génesis capítulo 1, donde encontramos algunos símbolos, 7 días de la creación, que significa perfección. Encontramos palabras como Dios dijo 10 veces, esa palabra Dios dijo.
y el número 10 designa pues a las 10 palabras que crea el mundo. Con 10 palabras o 10 mandamientos ordena al pueblo de Israel. Entonces este número 10 tiene un número reflexivo, un número simbólico. También hablamos de este Génesis que no solamente en el Génesis capítulo 2 encontramos una relación armónica entre los seres. Dice, hay símbolos como por ejemplo hacer de barro. Hacer de barro expresa pues esa fragilidad de la naturaleza humana. También hay palabras como soplar, expresa un simbolismo de dar vida, don de Dios. Habla también del jardín para cuidar y cultivar, es decir, ser amigos de Dios, protectores. No comer del árbol, es decir, respetar los límites. No hay que ser autosuficientes, hay que recurrir al otro para que nos ayude. No hay que ser individualistas. Y también dice, no es bueno que el hombre esté solo. Llamados a la comunión con Dios, estamos llamados como seres humanos a la comunidad. Y luego también encontramos en el Génesis capítulo 3 algunos símbolos como la serpiente. La serpiente es símbolo de la inclinación al mal, sabiduría de los faraones, fertilidad para los cananeos. Pero la serpiente lo representa simbólicamente al mal. Luego se habla de árbol en el Génesis capítulo 3. El árbol es proyecto de Dios, autoconciencia, limitación del ser humano. El árbol también representa la no autosuficiencia del hombre, que el hombre tiene que vivir en comunidad. También habla de pecado, romper con el proyecto de Dios, Adán, todos los seres humanos, Eva, todas las mujeres, fuente de vida, fuente de comunidad. En el Génesis capítulo 4 nos habla también de algunas ideas, ¿no? Caín, el término Caín significa adquirido por Dios. Abel significa soplo, fragilidad. Los oficios, Caín es agricultura, la agricultura es estable, es más segura, en cambio Abel pastor vive el día al día en la inseguridad, migra de un lugar a otro. Entonces, dos hermanos iguales y distintos nos hablan en el Génesis capítulo 4. Luego, en el tema 12, hemos hablado sobre el Génesis capítulo 5 al capítulo 11. ¿Qué debemos recordarnos del capítulo 5? Debemos recordarnos sobre dos temas esenciales. Primero, los nombres. Ahí nos dan bastantes nombres, que son pues los nombres de los padres fundadores de clanes de esos tiempos. Y finalmente, la edad de los patriarcas. Cuando en la Biblia, en el Génesis capítulo 5, te dan de edades grandes, como por ejemplo 365 años vivió Enoc, lo que quiere significar es perfección. Y justamente Enoc está en el 7º de la lista de la genealogía. Y ustedes saben que 7 también es perfección. 365 es perfección. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, Enoc, vivió según la voluntad de Dios. Entonces, la edad de los patriarcas presente en la Biblia no es una edad histórica, sino expresa la bendición de Dios por la vida que han llevado. ¿Qué debemos acordarnos del Génesis capítulo 6 al capítulo 9? Hablamos de las causas del diluvio, la corrupción de la tierra. Hablamos del símbolo de la salvación, por ejemplo, el arca construida por el justo Noé. Entonces, en el Génesis capítulo 6 al capítulo 9 vemos que por un lado está el símbolo de la corrupción, que es la humanidad que se corrompe, que no hace caso a Dios. Y por otro lado encontramos el símbolo de la salvación como el arca. Luego el diluvio dice duró 40 días, 40 noches. El número 40 es un número de purificación. La paloma es símbolo de purificación también que regresa y nombra la nueva creación. Los Génesis capítulo 6 y capítulo 9 encontramos la idea nada más de nada menos que la naturaleza se vuelve en contra de las personas como un símbolo de purificación. Luego en el Génesis capítulo 10 la idea central es sobre quiénes son nuestros vecinos. Entonces el pueblo de Israel tenía vecinos al costado.
Entonces el pueblo de Israel quería explicar que esos vecinos también son hermanos de ellos, que no debemos pelearnos, que todos procedemos de un mismo papá, que es Noé. Noé tiene tres hijos, que son Jafé, Can y Sé. Jafé son los vecinos del norte y del oeste, del Asia Menor y los territorios del occidente. Can son los descendientes de Etiopía, Egipto y Canaán. Y Sen son los pobladores que se ubican desde Elán al este por Asur y llegar hasta los arameos. Pues el pueblo de Israel estaba alrededor de varios pueblos. Y el pueblo de Israel quiere saber que esos pueblos también son sus hermanos para que así no se las ataquen. Y finalmente el Génesis capítulo 11 nos habla de la torre de Babel, el simbolismo que se usa aquí, Babel, que es puerta de los cielos, que es la pretensión de Babilonia de ser puerta divina. Habla de una torre, la torre es símbolo de encuentro entre la divinidad y la humanidad, pero la idea concreta es que la torre es signo de dominio y orgullo. Entonces Dios no quiere que sigan esclavizando los ricos a los pobres, entonces baja y separa a este pueblo que estaba unido y lo convierte en diversas tribus para que así no se monopolice la violencia. Hasta aquí hemos visto lo que es el tema 8 al tema 12. Hemos tratado de resumir los elementos más esenciales.